¿cómo verificamos que desde la época de los apóstoles el reino de Dios ya está activo? ¿Qué significado da el Apocalipsis a las palabras tribulación y paciencia? ¿En qué consiste la experiencia espiritual del éxtasis? ¿Cuáles son los tres significados de la frase Día del Señor? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Por el testimonio de Jesucristo. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Yo, Juan. Este estudio se suma a la extensa lista de comentaristas que, desde la antigüedad hasta hoy, consideramos que este versículo es una referencia al apóstol Juan. Mira este video donde tratamos brevemente sobre la identidad del autor del Apocalipsis, vuestro hermano y partícipe. El apóstol Juan no se ve como alguien especial o como mejor que cualquier otro. Más bien, se presenta como hermano de los lectores de esta su carta y que comparte con ellos no solo la misma salvación, sino también la misma dificultad. Sin embargo, el apóstol Juan habla de esperanza y consuelo para los afligidos, incluyéndose entre ellos, por lo que sus palabras buscan fortalecernos y animarnos. Tribulación. Esta palabra es la traducción del vocablo thlipsis y en otros lugares del Nuevo Testamento es traducido como persecución, angustia, estrechez y aflicción en casos de guerra o pobreza y en referencia a la oposición contra la fe cristiana. En su etimología, la palabra tribulación significa presión, como la que ejerce una losa sobre el cuerpo de una persona. Y el apóstol Juan lo aplica aquí a la presión de los acontecimientos sobre los creyentes por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Misma razón por la cual él estaba cautivo en Patmos. La persecución es parte de la vida cristiana y nos debemos gozar por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. No es cierto, pues, el modernismo de algunas iglesias de hoy que exigen poco y se basan en el activismo religioso para calmar las conciencias. No nos fiemos de los que no hablan del pecado, ni de santidad, ni de perfección cristiana, ni de perseverancia en la fe, sino que engañan diciendo que las riquezas materiales son señal de salvación. Estos pseudoapóstoles de hoy hablan de carros, casas y dinero como muestra de su apostolado. Sin embargo, el apóstol Pablo da pruebas del suyo, mostrando sus azotes, cárcel, peligros, desvelos, hambre, sed, desnudez, fatiga y enfermedades. Y el apóstol que escribe a los hebreos habla de resistir hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hemos de saber que el Señor Jesucristo está pendiente de la agonía con la que trabajamos en su obra y la necesidad de cuánto nos es necesario padecer por su nombre. En el reino. El apóstol Juan afirma que el reino de Dios está activo desde aquel entonces. El mismo Señor Jesús afirmó que el reino de Dios ya estaba vigente. El reino de Dios no es un asunto futuro ni de características políticas ni militares, como proclama el premilenarismo,
cuyo criterio es literalista y lleno de ideas judías nacionalistas. El reino de Dios desde la época apostólica es una realidad actual, del cual nosotros también somos partícipes juntamente con aquellos que iniciaron la buena batalla de la fe. El reino de Dios, a través del ministerio de predicación de la Iglesia, se ocupa de la liberación de las personas de la cautividad del pecado. Pero el Señor Jesús mismo ejerce control sobre los gobiernos y movimientos del mundo para favorecer que su palabra corra y sea glorificada por su misericordia para con la humanidad. Paciencia de Jesucristo. La palabra paciencia, desde su significado en el griego, está dicha en el sentido de aguante, persistencia, resistencia, constancia, perseverancia. En el Apocalipsis, la paciencia es el coraje con el que los creyentes enfrentan el sufrimiento y la dificultad de la persecución, así como las tentaciones y las pruebas. Paciencia es la resistencia pacífica, el aguante caballeroso, la tolerancia que no pierde su dignidad, como la que mostró el Señor Jesús, transformando su sufrimiento en gloria. Por eso nos indicó, solo el que aguante hasta el fin será salvo. Y el apóstol Pablo advirtió, si resistimos, también reinaremos con él. La prueba de la paciencia y la fe de los santos de hoy se dará durante la apostasía y la manifestación del anticristo. Patmos es una pequeña isla volcánica situada en el mar Icario, una parte del mar Egeo en Grecia, a unos 240 kilómetros de las 7 congregaciones mencionadas en los capítulos 2 y 3. Al igual que otras islas del mar Egeo, Patmos se usó como penal o lugar de reclusión debido a su aislamiento. Tiene una costa muy irregular y es bastante yerma y rocosa. No obstante, hoy se cultiva en ella trigo, olivo y uvas, por causa de la palabra y el testimonio. Este tipo de destierro, conocido hoy como ostracismo, era un castigo normalmente aplicado a razones políticas. Tiberio César, para el año 15 después de Cristo, restauró en Roma una ley de lesa majestad que estaba relacionada con el culto del emperador. El delito de lesa majestad era en su origen lo que hoy designamos como alta traición, rebelión o sedición contra la autoridad constituida. Esta ley en Roma era muy imprecisa y algunos de los primeros emperadores, como Tiberio y Domiciano, la extendieron ocasionalmente a delitos de lo más ridículo. Por ejemplo, vender un jardín en el que hubiera una estatua del emperador. Y el hecho que los cristianos se negaran por sus principios a rendir culto al emperador los colocaba sin más bajo las disposiciones penales de esta ley de lesa majestad. Más adelante, Nerón, en su momento, publicó un rescripto en el que declaraba que ser cristiano era delito. Este rescripto, conocido como Instituto Neroniano, prohibía el nombre cristiano y decía: no os es lícito existir. Así pues, el apóstol Juan fue apresado por ser un dirigente de los cristianos, porque ser cristiano pasó de ser delito común a ser un delito de sedición. Este destierro, pues, para el apóstol Juan suponía azotes, trabajos forzados en las canteras bajo el látigo de supervisores militares, dormir en el suelo frío y húmedo, una oscura cueva, prisión, ser atado con cadenas, vestir poca ropa y recibir comida insuficiente. Hoy, la tradición señala a los turistas una cueva en el acantilado que da al mar como el lugar donde el apóstol probablemente escribió el Apocalipsis, aunque hay quienes suponen que lo escribió después de salir
de Patmos. Psicologizando mucho el texto, hay quienes indican que quizá la vista hacia el mar desde Patmos y el estruendo de las muchas aguas influyó tanto en el subconsciente del apóstol que la palabra mar aparece en el Apocalipsis unas 25 veces. Otros dicen por ahí que quizá el reflejo del sol sobre el mar es el origen de su visión del mar de vidrio mezclado con fuego, y que su agonía en ese lugar le provocase el deseo que el mar dejase de existir. Vaya perspectiva tan dramáticamente literal. Por otro lado, Jerónimo de Estridón dice que el apóstol Juan fue desterrado por Domiciano para el año 94 y que fue liberado para el año 96. Sin embargo, otros aducen que fue Nerón el responsable de su destierro, pues la vívida descripción de la liturgia en el templo de Jerusalén y la explicación de su simbolismo en todo el libro hace saber que el templo todavía existía cuando el Apocalipsis fue escrito. Así, el muy descriptivo anuncio del Apocalipsis sobre la destrucción de Jerusalén, como iremos viendo, calza perfectamente con los datos históricos sobre Israel para el año 70 después de Cristo. Colocar su redacción a finales del siglo implica eliminar la naturaleza profética que el mismo apóstol Juan y el libro reclaman para sí. Los cristianos primitivos de la época apostólica leían pues el Apocalipsis como las noticias del día y como el anuncio de los próximos acontecimientos, y nunca como noticia atrasada del ayer. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Estaba en el Espíritu. El apóstol Juan experimentó 4 visiones. Estando en el Espíritu, es decir, en estado de éxtasis. Y aquí comienza la estrecha relación entre el apóstol Juan y el profeta Ezequiel, quien también dijo: el Espíritu me elevó. El estado de éxtasis se da cuando el Espíritu de Dios entra en un creyente y éste empieza a ver, a hablar o a vivenciar algo siendo inspirado por el Espíritu Santo. En el paganismo y el misticismo, toda experiencia religiosa busca poner la mente en blanco. Pero en la Biblia el éxtasis es la sensación de elevarse sobre el tiempo y el espacio. Como dice el profeta Ezequiel, el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Y es trasladarse al mundo de la eternidad, pero sin perder la conciencia. Por tanto, la experiencia del éxtasis verdaderamente cristiana es un estado de asombro y miedo bajo el control del Espíritu Santo que embarga y abstrae a la persona de todo lo que le rodea. Aun en las condiciones más duras e inhóspitas, como la del apóstol Juan en la isla cárcel de Patmos, todo creyente en Cristo puede estar en el Espíritu o bien ser llevado en el Espíritu. En la época de Moisés, el Sanedrín profetizó sin cesar estando en el Espíritu. El rey Saúl, envuelto en el Espíritu, profetizó aún habiendo sido desechado. Y estando en éxtasis, el rey David proclamó al Mesías. Y el profeta Micaías, durante un éxtasis, estuvo en la presencia de Dios y de sus ángeles y fue partícipe de una sesión del concilio celestial mediante el Espíritu de Dios. Pero con la venida del nuevo pacto, lo que una vez fue la especial prerrogativa de la clase profética, en la iglesia esto ha venido a ser privilegio de todos. Moisés dijo: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Y su deseo se ha cumplido en el derramamiento pentecostal del Espíritu Santo sobre la iglesia del Señor. Moisés, el profeta por excelencia del Antiguo Testamento, tuvo el privilegio especial de hablar con Dios cara a cara, participando de su gloria. Igual nosotros hoy, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
en el día del Señor. Esta expresión puede interpretarse de tres maneras: desde el punto de vista eclesiológico o litúrgico, de manera soteriológica y desde la perspectiva escatológica. En el sentido litúrgico se refiere al día domingo, el día en que el Señor resucitó. La Didaché y la Doctrina de los Apóstoles, dos documentos cristianos primitivos que fueron manuales de culto y enseñanza cristiana, dicen de la iglesia primitiva: el día del Señor nos reunimos y partimos el pan. Por su parte, Ignacio de Antioquía, sucesor directo de los apóstoles y discípulo del apóstol Juan, describe a los cristianos diciendo: ya no viven para el sábado, sino para el día del Señor. Y Melitón, obispo de la iglesia de Sardis para el 170 después de Cristo, escribió el tratado sobre el día del Señor y especificó que ese día era domingo. Así pues, fue en un día domingo que el apóstol Juan, estando en éxtasis, recibió la visión del Señor Jesucristo en medio de los 7 candeleros. En sentido numerológico, el día octavo es el día del nuevo comienzo. El sábado está relacionado con la antigua creación. En cambio, el domingo, el día del Señor, conmemora la nueva creación de Cristo. Es importante observar además en el primer concilio de la Iglesia, que trató sobre la inclusión de los creyentes gentiles en la Iglesia, a ellos no se les demandó observar el día sábado. Sin embargo, algunos creyentes judíos siguieron observando el sábado y otros ritos judíos, pero los demás miembros de la Iglesia primitiva no hicieron diferencia entre día y día. La iglesia primitiva manejaba esto como un asunto de libertad y bajo el entendido que guardar días especiales no era necesario para la salvación. En otros lugares de la Biblia encontramos pasajes en los que la frase Día del Señor tiene un sentido soteriológico, de tal forma que el día del Señor tuvo su cumplimiento en la cruz. El profeta Zacarías tipificó al Mesías con el sumo sacerdote Josué y comparó al Mesías con la piedra del fundamento del nuevo templo. Esta piedra es la misma que el profeta Daniel vio quebrantando a todos los reinos del mundo y la que, en un sentido simbólico, Jacob ungió tras su sueño con los ángeles. Y tras esta piedra, figura de la edificación del nuevo templo en Cristo Jesús, el profeta Zacarías anunció: dice Jehová de los ejércitos, quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Aquel día en la cruz fue el día del juicio, el día terrible de Jehová en el que hubo oscuridad, terremoto y resurrección de muertos. Ese día fue juzgada toda la humanidad, pero todo el castigo recayó sobre Cristo Jesús. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, toda la humanidad fue santificada y perfeccionada. Y así se dio el fin del mundo, es decir, el fin de la hegemonía del pecado, e inició un cielo nuevo y una tierra nueva. La iglesia pasó a ser la nueva Jerusalén originada en el cielo, pues todos hemos nacido de arriba por la palabra de Dios, y el Señor pasó a morar entre su pueblo como su Dios. En el sentido escatológico, el día del Señor es una referencia al grande y terrible día de Jehová anunciado por los profetas. En el Nuevo Testamento, el día de Jehová se define como aquel día, el día del Hijo del Hombre, el día de la ira, el día del Señor Jesús, el día de Cristo, el día de la visita y también como el día del juicio. Pero este no es un día de 24 horas, sino un periodo de tiempo durante el cual el Señor Jesucristo lleva a buen término los objetivos del propósito de Dios. Este día no se dará en el transcurso del tiempo, sino que será al final de los tiempos y dará lugar al fin del mundo presente y culmina con la segunda venida del Señor Jesucristo.
Este día presenta dos facetas, una de aflicción y dolor para los enemigos de Dios y otra de liberación y salvación para el pueblo de Dios, la iglesia. Pero el día del Señor, más que un asunto cronológico, es de carácter cualitativo. Es un cambio radical de situación, es lo nuevo, sin continuidad con el pasado, es el fin de la historia humana sin Cristo. Una gran voz como de trompeta. El llamado del Señor al apóstol Juan es un llamado comparado con el sonido de trompeta, por lo que es un llamado a prestar atención. La comparación de la voz del Señor con el sonido de trompeta es para denotar no solo el tono profético y revelador de sus palabras, sino también el anuncio de sus juicios. Después de relatar la transgresión de Adán y Eva, se dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y cuando el Señor le llamó, Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Los explosivos truenos de Dios estallando a través del jardín eran la voz de Jehová, que Adán y Eva oyeron en aquel terrible día de juicio, lo que les resultó espantoso, y trataron de esconderse. Y la potencia del sonido de su voz, como de trompeta, comparable a la imagen de una espada aguda de 2 filos saliendo de su boca, fue lo que les hizo sentirse desnudos. Ese sonido de trompeta y la figura de espada de 2 filos señalan a la agudeza de sus juicios que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. En el monte Sinaí, la presencia y la actividad de Dios en la nube era para los egipcios un portento terrorífico de su destrucción. Pero para el pueblo del pacto significaba el consuelo y la salvación de Dios. Y al igual que Adán, los impíos se ocultan ante la presencia del Cordero por puro miedo y culpa. Pero, al igual que el apóstol Juan, los creyentes nos mostramos confiados y honrados por el Señor.